Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Hora Libre. Hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Isa María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cristina? Hola Saribet, ¿cómo estás? Hoy me voy a compartir o vamos a conversar o vamos a compartir. Vale. Bueno, amiga, cuídate. Maneja con prudencia. Vamos a compartir un tema que se llama expectativas versus realidad y redes sociales. Tema que para mí es bien interesante y que traigo como consecuencia de todos los temas que tengo, digamos, con frecuencia en el contexto de la terapia. Y bueno, pues me parece importante que conversemos acerca de este tema. Bueno, porque es un tema que le genera mucha frustración a mucha gente. Entonces me parece bien importante que entendamos el proceso que ocurre cuando se da este proceso de expectativas versus realidades y que tienen como escenario las redes sociales. Y cuando hablo de las redes sociales me refiero a todas las cuentas en las cuales muchas personas hacen pública su vida personal. Bueno, más que su vida personal, una parte de su vida. Y eso es una de las cosas más importantes que necesitamos, digamos, discutir, conversar o puntualizar en este encuentro. Hoy tengo un frío horrible, está haciendo mucho frío aquí en esta ciudad, está lloviendo a cántaros. Entonces, pues el aire acondicionado de aquí está funcionando muy bien. Y pues estoy bastante congelada. Tengo muchísimo frío. En este clima que estamos aquí, que un día un minuto hace calor y al otro minuto nos estamos asando. Bueno, muy bien. Entonces empecemos por definir lo que es una expectativa. Y como expectativa tenemos que es una esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. ¿Okay? O sea, es decir, es algo que tengo el deseo, la esperanza o tengo la probabilidad o la posibilidad de conseguir. Algo que digamos, quiero, deseo o necesito conseguir. Eso es lo que, según el diccionario, significa la palabra expectativa. Está relacionado con digamos, una esperanza también, ¿no? La esperanza de realizar o conseguir algo. Y también hay un tema de la posibilidad razonable, y esta es una palabra clave aquí, la posibilidad razonable de que algo suceda, de que algo pase. Y hago énfasis en razonable porque ese es uno de los puntos más importantes del concepto de expectativa. Tener claro que una expectativa es algo, o es una posibilidad, o es una oportunidad razonable de que algo ocurra, de que algo suceda. ¿Sí? Entonces, esa es la primera cosa que necesitamos tener claro. Que es una esperanza de realizar o conseguir algo, o una posibilidad razonable de conseguir algo que se quiere. ¿Sí? Y en este sentido es importante hacer énfasis en esa cosa de que es razonable, de que es algo que está de alguna forma ajustado a ciertas circunstancias o a ciertas situaciones de la realidad. Como yo siempre pongo un ejemplo, siempre pongo un ejemplo que tiene que ver con que yo podría tener la expectativa de ganar el Miss Venezuela, pero eso no es razonable.
¿ok? Y entonces habrá quien me diga que el que quiere puede, y que todas estas cosas y todos estos dichos populares, y que la esperanza es lo último que se pierde y toda la cosa. Pero también hay una circunstancia de la realidad que hace que ese objetivo, que esa expectativa de ser mi Venezuela, en mi caso particular, sea una cosa que está fuera de lo razonable, por miles de razones. Yo tengo un video por ahí en donde expongo las razones que hacen que eso no sea razonable para una persona como yo, ¿sí? Entonces, bueno, por aquí está comentando Cristina, razonable versus mágico, exactamente, razonable versus el pensamiento mágico. Y entonces aquí tenemos otro concepto importante, que es el pensamiento mágico, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento mágico? ¿Cómo se define el pensamiento mágico? ¿Ok? Y cómo ese pensamiento mágico puede conectarnos en un momento determinado con la creencia de que podemos, de alguna manera podemos resolver algunas situaciones desde esa estructura de pensamiento mágico, que tiene mucho que ver con la madurez, ¿sí? Tiene muchísimo que ver con la madurez. Entonces, es la confrontación entre lo que es razonable, lo que es posible, lo que tengo posibilidades verdaderas de realizar, y lo que es el pensamiento mágico. Y me estoy quedando aquí sin internet. Nuevamente estoy sin internet aquí en la oficina. Bueno, anyway, está muy bien. Entonces, fíjense bien. Cuando hablamos de pensamiento mágico, estamos hablando de esta estructura de pensamiento que tiene que ver con... que no es decir, hay que sacar de la definición si es bueno o malo, porque puedo tener un pensamiento mágico que esté dirigido hacia que van a ocurrir cosas terribles, o puedo tener un pensamiento mágico que puede estar dirigido a que van a pasar cosas maravillosas, ¿ok? Entonces es necesario, digamos, definir que no estamos cuestionando si es positivo o es negativo. Sencillamente, el pensamiento mágico tiene que ver con aquella idea fantástica que me hago en relación a un tema particular, ¿sí? Ya sea positivo o negativo, ¿ok? Entonces ahí me encuentro dentro de una estructura de pensamiento mágico. Entonces, ¿cuándo es normal? Porque hay una etapa de la vida en que es normal tener un pensamiento mágico. Es normal tener un pensamiento mágico cuando somos niños. Es normal tener un pensamiento mágico cuando no tenemos bien desarrollados los conceptos de tiempo y espacio, ¿sí? Pero en la medida en que crecemos, en la medida en que vamos avanzando en edad, entonces vamos desarrollando un criterio más de realidad que quedarnos en el pensamiento mágico, ¿sí? En el pensamiento de que las cosas se pueden resolver de manera fantástica, de manera mágica, de manera sencilla. Entonces, una de las cosas importantes de este tema tiene que ver también con lo que está debajo de las expectativas. Debajo de las expectativas, por lo general, hay muchas creencias. Creencias acerca de el cómo deben ser ciertas y determinadas cosas. En Gestalt, estas creencias las llamamos mapas. Hay otras corrientes que las llaman creencias limitantes, ¿sí? Entonces, bueno, va por ahí, por esa misma onda. Hay creencias, no todas las creencias son limitantes, por eso es que a mí no me gusta mucho utilizar ese término, porque no todas las creencias son limitantes. Hay creencias que nos impulsan a lograr objetivos, no nos limitan, sino más bien nos impulsan. Hay creencias que efectivamente nos limitan, es así. Pero va a depender, o sea, la creencia va a ser limitante o no, dependiendo de si me ayuda o no me ayuda a lograr el objetivo que tengo planteado. Por ejemplo, hay personas a las que la creencia familiar de que las mujeres son de la casa y los hombres son de la calle, los pueden impulsar a estudiar, a formarse, a ser profesionales, a ser empresarias. Y hay mujeres a las cuales la creencia de que las mujeres son de la casa y los hombres de la calle las pueden limitar a salir de la casa. Eso depende del cómo yo asumo la creencia y qué hago con ella. Entonces, la creencia en sí misma no es ni mala ni buena. La creencia puede ser limitante o no, si yo la uso para limitarme o la uso para impulsarme. Entonces, varía de una persona a otra. No podemos estandarizar que las creencias en sí mismas son buenas o malas. Más bien va a tener que ver si son
impulsoras o restrictivas de nuestros objetivos en un momento determinado. Y entender que estamos eligiendo acerca de esta creencia y que es una elección de nosotros, ¿sí? Es una elección de cada persona ver qué hace con la creencia o qué puede hacer con ella. Y para ello lo primero que es necesario es darse cuenta. Es decir, yo necesito tomar conciencia, darme cuenta cuáles son mis creencias, si esas creencias me limitan o me impulsan, y en función de eso, entonces tomar las acciones y las decisiones que necesito para poder lograr mis objetivos. Entonces, vamos, digamos, redondeando el asunto. Ya tenemos la definición de expectativa, ya tenemos la definición de creencia. Bueno, la definición de creencia no la tenemos, ya se las voy a dar. Ya tenemos la definición de pensamiento mágico, ¿ok? De acuerdo al diccionario que ya volvió al internet, el pensamiento mágico es cuando pretendemos llegar a una conclusión acerca de algo sobre la base de un razonamiento o una lógica que no tiene ningún fundamento, ¿ok? No tiene fundamento, entonces tenemos un pensamiento mágico, ¿ok? Esto pasa muchísimo en muchos niveles. Es normal en la infancia, como ya les dije, pero en la adultez ya no es un tema propio de la edad. Digamos, en la adultez, las personas, dependiendo de su nivel de madurez, podrán entonces tener un pensamiento mucho más razonable y mucho más concreto y mucho más lógico, porque el pensamiento mágico está muy conectado con lo ilógico, con lo no razonable, con algo que, más bien con algo que deseo, algo que sueño, y no algo que es realmente posible o concreto, ¿sí? Entonces, pues, bueno, dicho esto, ¿qué es una creencia? Una creencia es una idea que de alguna manera puede regir mi conducta, ¿ok? Una creencia es algo que de alguna manera determina cómo me voy a conducir en un momento determinado. Tiene que ver con un conjunto de principios de ideológicos de una persona, y cuando hablo de ideológicos no me refiero solo a ideología, no me estoy refiriendo a ideología política, me estoy refiriendo a las ideas que una persona tiene acerca de un tema en particular, ¿ok? Y este grupo de ideas o principios pueden ser comunes o no con un grupo social particular o con un país en particular, con un continente, por ejemplo. Digamos, no solo son de una persona, escalan a otros grupos sociales mucho más grandes. Entonces, bueno, hay unas creencias que pueden regir la conducta de un grupo de personas suficientemente grandes como para que sean validadas además por todos. Entonces, bueno, tenemos creencias acerca del desarrollo profesional, tenemos creencias acerca de la familia, tenemos creencias acerca de la sexualidad, tenemos creencias acerca de la salud, tenemos creencias acerca de la muerte, tenemos creencias acerca de casi todos los temas que existen. Tenemos creencias acerca de la realidad financiera, tenemos creencias acerca del valor del dinero, tenemos creencias acerca de la productividad, de la suerte, infinidad. O sea, yo no creo que haya un tema acerca del que no tengamos algún tipo de creencia. Entonces, toda expectativa se fundamenta sobre una creencia. Es decir, si yo creo que para ser feliz yo necesito estar casada, entonces, estar casada y tener hijos, entonces yo voy a tener la expectativa de casarme para lograr alcanzar esa felicidad que yo estoy esperando a partir del hecho del matrimonio. Ahora, cuando hablamos de pensamiento mágico, entonces podemos decir que si yo considero que la única forma en la cual yo puedo ser feliz es casada y con hijos, entonces estoy teniendo un pensamiento mágico, porque eso no aguanta ningún tipo de razonamiento cuando lo convierto en una verdad universal. Es decir, para ser feliz hay que estar casado y tener hijos. Allí se convierte en un pensamiento mágico, porque eso no tiene ningún tipo de sustento. Puede ser que eso haga feliz a un grupo importante de personas, pero no es la única forma ni la única razón a través de la cual las personas pueden alcanzar la felicidad. Y cuando lo convierto en una verdad absoluta
o lo intento convertir en una verdad absoluta, es cuando se convierte entonces en un pensamiento mágico. Cuando yo le atribuyo mi felicidad a un tercero, entonces se convierte en un pensamiento mágico y deja de ser un pensamiento razonable. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el papel que juegan las redes sociales? Y este es uno de los temas importantes del día de hoy. ¿Cuál es el papel que juegan las redes sociales en lo que tiene que ver con las expectativas? ¿Cuál es ese papel que tienen las redes sociales y las expectativas? Muy bien. Les voy a dar un espacio para leerles. Si tienen algún comentario, tienen alguna pregunta de lo que va hasta aquí. Hola Milixa, ¿cómo estás? Estamos hablando de expectativas versus realidad y redes sociales. Entonces, bueno, aquí cabe una pregunta, ¿no? ¿Consideran ustedes que las redes sociales son una muestra de la verdadera realidad de cada una de las personas que publica su vida allí? ¿O por el contrario consideren que es sencillamente un exceso de alarde, un excesivo alarde de bienestar? ¿O consideran que es una presunción? Yo lo llamo la foto del Instagram. Ok, muy bien. Es así, bueno, es una foto, efectivamente, la foto del Instagram. Y esta pregunta es un poco retórica, porque yo estoy segura que frente a la pregunta, todo el mundo me va a decir, no, claro que no, yo sé que eso no es así, tal y pascual, y no sé qué, no sé qué. Sí, es decir, en la superficie, la realidad es que razonablemente todo el mundo va a decir, no, claro que no, eso no es la vida de la persona, por supuesto que no. El problema es lo que subyace, el problema es cómo eso me afecta, cuál es la expectativa que eso me genera como persona. Entonces, bueno, podríamos hablar, por ejemplo, del tema de los filtros. Hay un excesivo alarde de pretensión de bienestar. Muy bien, eso es lo que plantea Milixa, sí, yo creo que es así. Y bueno, yo creo que tiene sentido. Aunque hay gente que sale llorando en las redes sociales, porque hay gente que lo hace, también es cierto que así como no estamos, o muchas personas no estamos, digamos, haciendo público nuestras distintas situaciones de dificultad, también es cierto que la mayoría de la gente en redes sociales muestra sencillamente lo que quiere mostrar. Y eso puede ser un 1%, un 2%, un 3%, un 4%. Y ese no es el problema, porque cada quien tiene derecho a mostrar lo que quiere en redes sociales. El problema es cómo a mí como consumidor de las redes sociales me afecta la autoestima, las expectativas y lo que yo quiero lograr y mis objetivos de vida a largo plazo. Es como yo me planteo que quiero perder peso, por ejemplo, y entonces me fijo en X o Y persona que, por ejemplo, dice que se hizo una cirugía de, no sé, de una hernia, pero en realidad se hizo un bypass gástrico y entonces pierde mucho peso, adquiere una figura esbelta y entonces me vende un producto que supuestamente es el que le permite
tener esa figura, ese peso y ese cuerpo, esa cuerpa, como dicen la gente por aquí en Venezuela, ¿no? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el asunto, en donde están las expectativas versus la realidad. Cómo me venden una idea y yo la compro. Porque el problema no es que me vendan la idea. La idea se puede vender. El problema es cómo yo compro la idea. El problema es lo que pasa conmigo cuando yo compro esa idea. El problema es que yo veo a la artista y entonces veo que el artista en un mes, en mes y medio, perdió 10 kilos, que además me está vendiendo un producto, o me está diciendo que hay un producto que le hizo la ayudó en ese tema, pero resulta que la realidad es que esta persona se hizo una intervención quirúrgica y ella no lo declara, no lo dice abiertamente. Y allí empiezan a jugar una serie de factores en donde mis expectativas se salen de la realidad, ¿ok? De la misma forma como, por ejemplo, son muy frecuentes las expectativas en relación a la migración. No conozco a nadie que salga en las redes sociales compartiendo salga compartiendo que, por ejemplo, le tocó llegar y el primer sitio que le tocó llegar cuando migró, dormía en un apartamento que no tenía ningún mueble, no tenía nada, y y dormía en el piso, por ejemplo. No, la foto que publican es la foto de cuando compraron el carro, ¿ok? ¿Sí? Y ahí es donde está el tema, ¿no? Que es como que a partir de la imagen, entonces el otro considera que todo es bonito y felicidad. Y ahí se pierde, digamos, la perspectiva de realidad. Yo pienso que es dual, porque nadie va a publicar que está enfermo, pero a veces se pueden publicar momentos de felicidad que quieres compartir con tus amigos y familiares. Es que el problema no es lo que publica, el problema no es lo que yo publico, porque obviamente yo no voy a publicar, yo personalmente no voy a publicar los momentos difíciles. Yo en lo personal no lo voy a publicar. Yo no voy a publicar el momento en el que yo estaba hinchada de llorar de que mi mamá estaba enferma. Eso no va a pasar. Yo no lo voy a publicar. Ciertamente, no lo voy a publicar. ¿Qué publico? Bueno, cuando lloré de la felicidad porque me encontré con ella. Pero nadie sabe todo lo que me costó a mí consolidar ese viaje. Todo lo que tuve que esperar. Todo el deseo. Yo me hubiera ido nadando, pero no podía. Nadie sabe desde cuando yo estaba trabajando para lograr ese viaje. Nadie sabe toda la sensación de ansiedad que me generó que realmente yo pudiera llegar a consolidar ese viaje y poder ver a mi mamá. Lo que la gente conoce es el pedazo en el cual la abracé finalmente, ¿sí? Y el problema no es lo que la gente publica. La gente tiene derecho a publicar lo que quiera. Yo creo que eso es así. El tema está en el que consume. El tema está en el que pierde el sentido de realidad a partir de aquello que está consumiendo. Hola, buenas tardes, el paraíso de las carteras. Buenas tardes, Coralia. Y allí es donde está el punto. El punto no está en lo que en el mundo está la información. En el mundo están las redes, ¿no? Claro, la cosa no es lo que se publica o no se publica. El tema está en lo que consumes, en lo que tú consumes y el efecto que eso te está generando. Porque allí, en ese consumo de esas ideas y de esa vida fantástica, es que es donde se genera la situación de frustración. Cuando yo compro como consumidor que la vida de X o Y persona es maravillosa y yo me frustro porque yo no tengo eso o porque yo no puedo hacer eso, ¿sí? Ahí es donde está el kit del asunto. Y esto tiene que ver, hola, buenas tardes, Coralia, ¿cómo estás? Y esto tiene que ver entonces con mis expectativas, y esto tiene que ver entonces con mis creencias, y esto tiene que ver entonces con mi sentido de realidad, ¿sí? Y más alarmante aún, porque bueno, aquí hay pura gente grande en este momento, ¿no? Más alarmante aún para mí es ese sentido de inmediatez que se está generando en las redes, y donde yo me estoy viendo reflejado, y que me motiva a mí a conversar de este tema. Pues me motiva lo que veo a nivel de adolescentes, de niños y adolescentes.
¿Por qué? Bueno, porque los niños están consumiendo de primera mano como una verdad todo el producto que está expuesto en redes sociales. Es decir, si yo hago dieta durante 2 meses, entonces yo voy a pasar de tener 70 kilos a tener, no sé, 50. Y eso sale de los parámetros de la realidad. Eso no es posible en términos de la realidad. ¿Sí? Y esa es la parte, digamos, importante que a mí, que me trae a mí a conversar este tema. A lo mejor entre las personas adultas o las personas más trabajadoras o las personas, digamos, más que han tenido, que han trabajado y que han vivido ciertas y determinadas cosas, esto está un poquito más claro, pero la consulta está llena de gente que está queriendo tener la vida que ve en redes sociales. Evidentemente, eso no es lo que llegan diciendo a la terapia, porque es que suena como muy infantil. Sin embargo, es lo que vemos. Igual, vemos mucha gente que vende. Es que yo creo que el punto es que hace las redes sociales, desde mi punto de vista, están llenas de publicidad engañosa. De gente que está feliz, gente que se muestra feliz, gente que dice cosas maravillosas de su vida y que en un momento determinado eso no es tan bonito como está publicado allí. Y supongo que la gente me dirá, ajá, y bueno, yo tengo derecho a publicar yo que yo quiero, yo tengo derecho a decir que mi vida es maravillosa y a no decir que lo malo que tengo en la vida, ¿no? Eso es cierto. Y el papel aquí más importante es el de los padres, que necesitan orientar a estos niños y adolescentes para que puedan percibir y consumir este contenido de redes como es, como una parte de la vida y no como la vida. Y yo creo que ese es uno de los problemas más coyunturales que estamos encontrando los profesionales de la salud mental como yo en el día a día de la terapia. Y este es el objetivo de este live particularmente. Cómo hay una confrontación entre la realidad y las redes sociales, cómo hay una publicidad engañosa acerca de lo que es muchas de las cosas de la vida. Por ejemplo, esa idea de que hay muchísima gente viviendo, por ejemplo, de ser youtuber o ser tiktoker. Eso está fuera de la realidad. Y los jóvenes actualmente a eso es a lo que aspiran, a ser youtuber o ser tiktoker y en un lapso de tiempo corto ser millonarios. Y eso, como toda cosa, requiere un esfuerzo, un trabajo, un foco, y no todo el mundo, no todos los tiktokers o todos los youtubers logran el éxito, como en cualquier otra profesión del mundo. Hay inventos que son muy famosos, hay creaciones que son muy famosas y hay creaciones que sencillamente pasan debajo de la mesa. Hay restaurantes muy famosos, hay carros que se venden muchísimo y hay otros que no. Y así pasa con todo. Hay celulares que son muy famosos y celulares que no son tan famosos y que no logran tantas ventas. Entonces es importante eso, es importante aterrizar las expectativas, es importante aterrizar las creencias y es importante poder ir transformando tanto las creencias como las expectativas en función de una realidad que está concreta, en una realidad que realmente es posible y no en una realidad que está fuera de posibilidad para cada persona. Entonces, bueno, un poco volviendo a los conceptos que he planteado desde el principio,
digamos, lo que es la expectativa como deseo, como proyecto, como posibilidad de que algo se logre o algo se dé. Luego la creencia, que es ese conjunto de ideas que rigen de alguna forma mi conducta y que demarcan mis objetivos, hacia dónde voy, para dónde voy, cómo voy. Luego lo que tiene que ver con el pensamiento mágico y cómo puedo encontrar en una creencia que no tiene fundamento, una creencia que fue válida para mi familia, pero ya para mí no lo es, y puedo entonces crearme un pensamiento mágico que al final del camino me lleva a la frustración. Y esa relación que hay entre lo que vemos en redes sociales, la publicidad o el mensaje de las redes sociales y el cómo yo consumo ese contenido y cómo me afecta mi bienestar, mi sensación de frustración, mi sensación de fracaso o éxito y mi sensación de vivir bien o no vivir bien en un momento determinado. Cuando las expectativas de una persona no se cumplen, se da un proceso de frustración. La frustración generalmente está asociada a la tristeza, al miedo, a la rabia o al dolor. Está asociado a esos sentimientos. La frustración puede convertirse en un verdugo, la frustración puede convertirse en un grillete, o la frustración puede transformarse en una fuerza que nos impulsa para ir hacia un lugar mejor, sea cual sea ese lugar, un lugar en el que cada uno de nosotros se sienta mejor. Para poder, digamos, transformar esta frustración es necesario metabolizarla. Y metabolizarla significa asimilar la situación, sacar lo bueno de ella, desechar lo malo y quedarme con lo que me sirve y seguir adelante y continuar. En terapia gestal, mi capacidad de metabolizar la frustración está directamente relacionada con la madurez. También te quiero, amiga. Un abrazo. ¿Sí? Esto se está poniendo lento. Ok. Vale. ¿Ustedes me están oyendo bien? Porque yo veo que la publicación está lenta. Denme feedback, por favor, en relación a esto. Sí, me estás oyendo bien. Muy bien. Ok, seguimos. ¿Está claro hasta aquí, Cristina? ¿Vamos bien? Chévere, gracias. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Opiniones? ¿Qué creen de lo que estoy diciendo? Estoy aquí hablando sola. ¿Qué me pueden comentar de lo que les estoy compartiendo? A ver. Ok, vale. Ya se mejoró la imagen significativamente. Gracias. Gracias, Coralia. Gracias. Bueno, les decía que en Gestal el nivel de madurez de una persona está muy relacionado con el tema de su capacidad de metabolizar la frustración, su capacidad de poder agarrar aquello que no salió como yo esperaba, tomar de ello lo que me sirve, lo que aprendí, lo que me funciona y desechar lo que no me funciona, ¿sí? Y esto se parece mucho al proceso digestivo, se parece mucho al proceso de alimentación. De hecho, desde el punto de vista de la Gestal, se compara la alimentación física de la comida con la alimentación emocional, ¿sí? ¿Algún consejo para una persona embarazada con relación a las expectativas? ¿O con relación a lo que dicen las redes sociales? ¿Con relación a qué? ¿Con relación a qué punto en particular? ¿Y es una mamá primeriza o es una mamá ya que tiene otros hijos? Esas tres preguntas me parecen importantes para poder hacer algún aporte.
a tu pregunta. Entonces, vamos a esperar que el paraíso de las carteras me aclare qué consejo quiere en relación a una persona embarazada y que me dé la información que le estoy pidiendo. Vale, muy bien. Aquí se conectó una gente que se llama ZHB31, que no sé quién es, bienvenido. Y me gustaría saber cómo se llama, pero bueno, ya veremos si me lo dice. Ok, entonces, hola Ana, ¿cómo estás? Entonces, bien, ¿qué necesitamos hacer frente a estas expectativas cuando nos damos cuenta que están desbordadas o que están fuera de realidad? ¿Ok? Porque además quería mamá primeriza con muchos miedos. Ok, ya vamos para allá. A ver, entonces fíjate, lo primero que necesitamos tener en cuenta cuando estamos frente a estas expectativas. Primero necesitamos identificar qué tipo de expectativas son, porque tenemos dos tipos de expectativas y todo lo que yo estoy conversando está fundamentado en los planteamientos de la terapia gestal. Cualquier otro profesional puede tener una diferencia de criterio y eso será tan válido como el criterio que yo o el planteamiento que yo estoy haciendo acá. Para la gestal tenemos dos tipos de expectativas, las expectativas catastróficas y las expectativas anastróficas. ¿Cuáles son las expectativas catastróficas? Bueno, como su nombre lo dicen, aquellas expectativas en las que tenemos muchísimos miedos acerca de cómo van a venir las cosas. Creo que todo va a salir mal, que esto no va a resultado, que esto no va a dar, no voy a obtener lo que quiero, etcétera, etcétera. Las expectativas anastróficas son lo opuesto. Es que creo que todo va a salir perfectamente bien, todo va a salir maravilloso y que toda la situación va a superar mis expectativas. Ambos extremos son nocivos para la salud mental. El extremo de las expectativas catastróficas es nocivo para la salud mental porque produce mucha ansiedad, produce mucha angustia y produce mucho estrés. Y el extremo de las expectativas anastróficas es nocivo para la salud porque me establezco una cosa demasiado espectacular, demasiado grande, que puede generarme un alto nivel de frustración si no se cumplen mis expectativas, ¿ok? Entonces es importantísimo, digamos, si yo les dijera como cuáles son los pasos para alejarse lo más posible de la frustración producto de las expectativas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestras expectativas y qué tipo de expectativas tenemos. ¿Son anastróficas o son catastróficas? Lo segundo es identificar, reconocer cuáles son las creencias que tenemos que le dan fuerza a esas expectativas. Lo tercero tiene que ver con calibrar si esas creencias, evaluar si esas creencias son mías por mi experiencia personal o son heredadas, porque es lo que pasa en mi familia, es lo que pasa en mi casa. Exposición a riesgos no médicos. ¿Cómo exposición a riesgos no médicos? No medidos. Ah, no medidos. Lo que quieres decir, Cristina, es cuando yo me expongo y no he medido los riesgos. Ese es el planteamiento. Sí, cuando yo hago una cosa y no mido los riesgos, sí, es posible, creo que todo va a salir perfecto, sí, creo que, sí, evidentemente tienes expectativas anastróficas, claro, todo va a salir bien, no va a pasar nada. Eso es muy característico de la adolescencia. Es decir, los adolescentes suelen tener muchas expectativas anastróficas. Y yo creo que muchos de los emprendedores, creo que es un problema de los emprendedores, tienen muchas expectativas anastróficas. Creen que hacen un emprendimiento que empieza hoy y dentro de 3 meses van a andar en un carro último modelo y van a ser ricos, van a ser Bill Gates, ¿sí? Eso sucede. Creo que mucho del fracaso de muchos emprendedores, muchos emprendedores fracasan porque sus expectativas son anastróficas, son demasiado grandes, porque no están evaluando la productividad del negocio con un principio de realidad, ¿ok? Y eso hace que se frustren, porque como no obtienen los resultados en el tiempo que los esperan, porque no es posible muchas veces, entonces sencillamente abandonan y creen que el negocio no funcionó.
¿sí? Entonces, efectivamente la exposición a riesgos sin medida es una expectativa anastrófica, es tener una expectativa anastrófica. Y ahí también hay una desconexión con la realidad, ¿ok? Típico de los adolescentes. En relación a la mamá primeriza con muchos miedos. Bueno, la primera pregunta que a mí me viene es, ¿tienes miedo a qué? ¿Cuáles son los miedos? O sea, de todos esos miedos que tienes, ¿cuál es el miedo más importante? ¿Cuál es el miedo más grande que tienes? Y cuando me hablas de miedos, entonces evidentemente estás en unas expectativas catastróficas. Es decir, algo malo que va a pasar y por eso sientes miedo. Pero, ¿qué sería lo peor que podría pasar en este caso de tu situación? ¿Sí? Muy bien. Observo frecuentemente que las mamás tienen sus expectativas con los bebés según lo que ven en las redes y se frustran cuando se dan cuenta que cada niño es único y tiene su propio ritmo para desarrollarse. Absolutamente. Yo también creo lo mismo. Estoy de acuerdo con que en las redes sociales, en términos de la maternidad, es una cosa terrible. Y lo peor no es que las redes sociales publiquen lo que publican, lo peor es la cantidad de mamás consumiendo eso. ¿Sí? Eso me parece muy complicado. Tengo problemas fuertes con el internet, yo también. A veces me he quedado muda aquí, que se pone todo lento y se oscurece la pantalla. Y también tiene que ver con que tengo problemas con el internet. Así que tranquila. De todas maneras, espero que quede grabado. Lo que no hayas podido ver, pues lo ves al rato. Muy bien, entonces, fíjense, he estado muy mal de salud. El miedo no es lograr resistir tantos dolores. No resistir los dolores de parto. A ver, bueno, fíjate. Bueno, aquí está la doctora. Aquí tenemos una doctora que es ginecólogo, creo. Yo creo que Milixa es ginecólogo o pediatra, no estoy segura. Ajá, Milixa, cuéntame qué es lo que es, pediatra o ginecólogo y obstetra, cómo es la cosa. Bueno, fíjate. Aquí te voy a responder de acuerdo a mi experiencia como hija de una ginecólogo y obstetra, porque es lo que tengo. Esta no es mi área, pero digamos que voy a responder en función de lo que yo vi a mi mamá hacer durante mucho tiempo. Y en este sentido yo creo que primero necesitas comunicarle tus miedos a este médico que te va a acompañar y que elegiste para que te acompañara, ¿no? Eso creo que es lo primero que necesitas hacer. Comunicarle a esa persona que te está acompañando en el proceso acerca de tus temores. Luego, yo no sé si estás acompañada del papá de tu bebé o no, pero en todo caso, si estás acompañada de esa otra persona, también conversar con esta persona acerca de tus miedos, de lo que está sucediendo contigo con relación a los miedos. Tercero, ok, ¿ves? Milixa nos informa que ahorita es con tu obstetra, ella que es médico, nos dice eso. Estoy completamente inflamada y apenas estoy en el segundo mes. Bueno, entonces tienes que esperar que tu organismo, que está en un proceso de cambio, ¿ok? Que está en un proceso muy grande de cambios, porque pareciera que perdemos la perspectiva de la dimensión de lo que es un embarazo. O sea, si bien es cierto que yo soy defensora de que el embarazo no es una enfermedad, es un estado, también es verdad que es un estado que genera muchísimos cambios. Genera cambios hormonales, genera cambios en el cuerpo, o sea, todo el cuerpo se transforma. Entonces, date un chance de que tu cuerpo se acostumbre, que tu cuerpo se habitúe a este nuevo estado en el que está en este momento, ¿sí? Por otro lado, si eres primeriza y estás en el segundo mes, creo que tu mejor aliado es tu médico, tu obstetra, que va a ser la persona que te puede resolver todas las dudas y te puede resolver todos los temores que tengas y todos los cambios que puedas encontrar en este proceso. Yo
que no doy consejos, porque la Gestalt nos recomienda o uno de sus principios es no dar consejos. En este momento me voy a tomar la libertad de decirte que pongas límites a toda ese poco de gente que puedes tener a tu alrededor, que te esté metiendo miedo. Es decir, huir y hacer caso omiso de todos esos comentarios, de toda la gente que te ha dicho, porque esos miedos tienen un fundamento en algo que has escuchado o algo que crees. Es decir, hay una creencia allí, ¿sí? Entonces, sobre esa creencia tú tienes unas expectativas catastróficas, que los dolores van a ser terribles. No, los dolores de todo el mundo no son terribles. Eso varía de una persona a otra. Entonces tú no puedes saber cómo va a ser en tu caso. Tienes que esperar a llegar ese momento para entonces averiguar si vas a aguantar o no vas a aguantar, ¿sí? Entonces, fíjate, en este momento Milixa nos dice, creo que con el tiempo hemos visto el embarazo muy superfluo y debemos entender que todos los cambios deben ocurrir para dar otra vida. Claro, es que es importantísimo entender que primero es sumamente complejo que un óvulo fecunde, un espermatozoide fecunde un óvulo. Eso es una cosa mágica. Lo que pasa es que, bueno, hay tanta gente, digamos, como yo digo, hay tanta gente haciendo la tarea que se ve la frecuencia tan alta, pero es que cuando lo analizamos en términos estadísticos, cuál es el porcentaje de embarazos que se logran es muy reducido. Lo que pasa es que somos muchos en el mundo, somos muchas personas y por eso pareciera que fuera que pasa cada rato. Entonces realmente lograr un embarazo es a nivel de casi que un milagro. O sea, es una cosa demasiado perfecta, demasiado es como que no pasa con facilidad, digamos. Eso es lo primero, que no es algo que pasa con facilidad, es una gracia, digamos, de alguna manera es un fenómeno de la naturaleza maravilloso. Yo podría decir que desde la fe yo creo que es un milagro, pero bueno, esa es mi perspectiva desde la fe. Creo que eso es un milagro de Dios, ¿ok? Esto, ¿no? Y desde la perspectiva de la vida, pues es un fenómeno del maravilloso de la naturaleza y su perfección. Eso es lo primero, ¿sí? Y luego, está el hecho de que revises cuáles son tus creencias acerca del embarazo, cuáles son tus creencias acerca del parto, cuáles son tus creencias acerca del curso del embarazo y de dónde proviene esta información. O sea, si fue que te echaron cuentos de que tu propio embarazo, tu mamá te contó que tu embarazo fue muy difícil, o que tienes gente alrededor que ha comentado que los embarazos son difíciles, que los dolores son terribles, etcétera, y entonces ir descartando todo este tema, porque esto, pues puede ser el fundamento, puede ser la base sobre la cual estás teniendo miedo. Entonces aquí Soribel nos comparte que nadie puede evitar que otro le hable, pero sí puedes prestar atención a las palabras que pueden generarte más angustia y evitarlas. Eso sí, es decir, es necesario tomar en cuenta o ver qué personas necesitamos hacer un filtro, necesitamos filtrar lo que escuchamos y lo que no escuchamos y lo que elegimos no escuchar. Y lo que escuchamos y elegimos no escuchar tiene mucho que ver con con el efecto que tiene sobre nosotros. No se trata de que vamos a escuchar todo lo que dice mi mamá. Si todo lo que dice mi mamá me asusta, me angustia, me genera estrés, entonces yo tengo que pedirle a mi mamá, así sea mi mamá, que por favor no me diga esas cosas porque me siento mal, ¿sí? O me genera estrés. Si estás en el segundo mes, estás a buen tiempo de buscar ayuda de acompañamiento para embarazadas, ¿ok? Tales como meditación, yoga de embarazada, una dula que te enseña a afrontar el proceso con un poco más natural. Bueno, eso también es una muy buena observación. Eso para el lado, digamos, la gente que le gustan las cosas mucho más, digamos, naturales. Para la gente que le gusta más lo científico, pues apoyarse en su obstetra que la acompañe. Sin embargo, el tema de la meditación, el yoga para embarazadas, los ejercicios de respiración, el uso del balón,
del balón, de ese balón, de esa pelota grande para hacer ejercicio, para relajar la pelvis. Todas esas son cosas maravillosas que se pueden hacer en este momento para poder lograr mayor armonía con el tema del embarazo. Y lo otro es apoyarte con la gente que sabe, una gente que tú escojas, que consideres que quieres que te acompañe, que te informe, que aclare tus dudas, compartir las dudas con la persona que te esté acompañando, compartir esas dudas con esa persona que te esté acompañando, con ese compañero que elegiste para esta tarea, si está contigo. Si no está contigo, pues ni modo. O buscar una persona que haga que haga este apoyo, que haga este acompañamiento, pero una persona que sea nutritiva para ti, ¿ok? Una persona que sea nutritiva para ti, una persona que te dé, que te cargue o que sus palabras te permitan cargarte de energía más positiva, más placentera, más esperanzadora y menos angustiosa y menos llena de miedo. Bueno, muy bien. Gracias a todos los que están compartiendo en este momento. Estoy muy contenta con este tema de hoy y con este compartir que hemos tenido en el día de hoy. Muy bien. Para ir cerrando, porque ya estoy sobre la hora. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final? ¿Quedó claro cómo las redes sociales, aunque nos fuimos un poco del tema, influyen sobre las expectativas o cómo necesitamos manejar toda la información de redes sociales para no llenarnos de expectativas fuera de la realidad? Porque la verdad es que está pasando mucho. Hay mucha gente en terapia con estos temas que llega con un gran nivel de infelicidad, con un gran nivel de frustración y no se ha dado cuenta que sus expectativas en relación a su propia vida están fuera de la realidad y eso lo está llenando de mucha frustración. Y ese es, digamos, el principal riesgo. Mientras mayores son mis expectativas y están más alejadas de la realidad, mayor es la posibilidad de sentir frustración, y mientras más frustración siento, más infelicidad tengo y me alejo más de una vida plena y placentera. En la medida en que espero menos, y cuando digo esperar menos, no me refiero a ser conformista, me refiero a tener un deseo, unas expectativas y una visión mucho más realista, ¿sí? Mucho más cercana a la realidad, mucho más cercana a lo posible. Quiero cerrar diciéndoles que siempre pongo este ejemplo porque la gente me dice, el que quiere puede. No. Hay cosas que no se pueden en ciertos y determinados momentos. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo querer ser Miss Venezuela. Se los he dicho muchas veces, lo he dicho públicamente. Yo puedo tener la expectativa de ser Miss Venezuela. Pero, y aquí el pero aplica, no lo puedo lograr. ¿Por qué no lo puedo lograr? Porque, como siempre les digo, me sobran 25 años, me faltan 25 centímetros y me sobran 25 kilos. Y eso no lo puedo cambiar. Yo puedo cambiar los 25 kilos, pero no puedo quitarme los 25 años que me sobran, ni puedo ponerme los 25 centímetros que me hacen falta. ¿Ok? Porque no está dentro de mis posibilidades. Yo puedo concursar para ser señora Venezuela, que es un concurso nuevo que anda por ahí. ¿Ok? Y bueno, me tengo que quitar los 25 kilos, pero no importa que tenga los años que tengo, no importa que tenga los centímetros que tengo. ¿Ok? Pero no puedo ser Miss Venezuela de Osmel Sousa. No puedo, porque eso está fuera de mi alcance. Entonces, si yo quiero tener una banda de ser Miss algo, tiene que ser Miss Señora Venezuela, será, o mi señora Carabobo, yo qué sé. Pero ya ese proyecto de ser Miss Venezuela está fuera de todo mi alcance, al menos en las condiciones en las que ahorita en este país se da el Miss Venezuela, que son las que se han dado en los últimos años. Bueno, yo no sé si de aquí a 10 años la cosa cambie, pero si es un Miss que es señorita, ya yo tampoco, ya no estoy en ese rango de señorita, ¿ok? Entonces,
tengo que buscar un objetivo distinto para poder satisfacer mi expectativa si quiero llevar una banda que me identifique como Miss cualquier cosa, ¿ok? Entonces a eso me refiero cuando no basta con querer. No es que querer es poder, eso no es cierto. Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Yo no puedo, yo quisiera viajar una vez al mes para España. No puedo viajar una vez para España, ¿ok? Y eso es una realidad. Yo tengo que trabajar, organizarme y hacer una serie de cosas para yo poder viajar a visitar a mi familia. Pero no lo puedo hacer. Perdón, no lo puedo hacer con la frecuencia que quisiera. Y es sencillamente eso. Aceptar la realidad que tenemos, ¿ok? Bueno, los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana a esta hora y por este mismo espacio con un tema que me parece súper interesante, que tiene que ver con los efectos de las pantallas en niños y adolescentes. Ese es el tema que voy a compartir con ustedes la semana que viene. El efecto de las pantallas en niños y adolescentes. Así que los espero por aquí, corren la voz y estén pendientes de las próximas publicaciones, ¿vale? Un beso, los quiero mucho y nos vemos por aquí la próxima semana. Jueves, 2 de la tarde. Chao.